Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra de nuestro Señor. Y en esta ocasión el mensaje de la iglesia de Pérgamo, un mensaje precioso que sin lugar a duda bendecirá vuestras vidas. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hasta el 17. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Voy a leer todos los versículos y posteriormente, como lo hemos hecho anteriormente, versículo tras versículo iremos viendo la simbología y todo lo que tiene que ver con la lectura de esta carta, ¿sí? A Pérgamo. Versículo 2, 13 en realidad. 2 de esta carta, 13 de este capítulo 2. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué tremendo esto, hermanos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Concluye como lo ha sido también en las últimas dos cartas, va a ser una constante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu es con mayúscula, el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Damos gracias por tu palabra. Bendito Dios glorioso y eterno. Pedimos, Señor, la revelación, el discernimiento para comprender lo que en ella hay. Hermanos amados, voy a estar leyendo mis apuntes, mis notas. Recuerden que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 en este caso, yo creo muy probablemente, mi hermanito José Valverde el día de ayer me preguntaba si iba a tener todo esto escrito. Probablemente sí, porque estoy tomando muchos apuntes y se los voy a estar regalando para que usted lo descargue directamente del link. Adivine cuál, Linktree, que están todas las plataformas, en todas mis redes sociales está el mismo link y ahí en la sección Apocalipsis usted puede descargar las 3 miniaturas como wallpaper, vertical, horizontal y cuadrado. Puede encontrar también el PDF del capítulo 1, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y ya desde hoy día en la noche, posteriormente al estudio, muy probablemente, o si es que no ya mañana, el PDF de la iglesia de Pérgamo, y así sucesivamente también en lo que viene. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis y vamos a ir desglosando todo lo que significa este mensaje a la iglesia de Esmirna con una pequeña introducción que voy a leer a continuación. Pérgamo era una ciudad aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Esmirna, ¿sí? La iglesia que habíamos leído anteriormente, la carta a la iglesia de Esmirna, y cerca del mar Egeo. Las primeras 3 iglesias, tanto Éfeso, Esmirna y Pérgamo, estaban cercanas, geográficamente hablando, cercanas a la orilla del mar Egeo. Siendo una ciudad importante, quiero que preste mucha atención, hermano, porque esta introducción va a ser determinante para comprender los versículos que acabamos de leer y que podamos ir desarrollando, desmenuzando y encontrar la revelación que Dios tiene a través de este mensaje para nosotros hoy por hoy, ¿sí? Recuerden que la palabra de Dios era de ayer, hoy, mañana y siempre, ¿sí? Es para todos los tiempos. Trasciende. El mundo pasa, pero mis palabras, dice esta profecía, la palabra de nuestro Señor permanece. Entonces estaba en la orilla cerca del mar Egeo, siendo una ciudad importante y próspera.
desde el siglo III antes de Cristo, la ciudad fue sometida a Roma en el año 133 aproximadamente antes de Cristo. Y se hizo famosa por su gran biblioteca, rivalizando con la de Alejandría, que hasta ese entonces era la biblioteca más grande que había, lo que impulsó la industria del pergamino. De aquí viene el nombre por la ciudad de Pérgamo y en este caso la iglesia por el nombre de su ciudad, Pérgamo, que vino a sustituir el papiro. Anteriormente la escritura se hacía en papiro, ahora en pergaminos. Ciudad conocida por los monumentos religiosos como el templo de Zeus y el templo, atención, de Asclepio, ese dios con minúscula, dios de la medicina, ídolo de la medicina, cuyo símbolo es la serpiente. Usted ha visto este símbolo, ya se lo voy a informar cómo es. Que se convirtió en el emblema de la farmacia. Asclepio era adorado por traer supuestamente sanidad a aquellos que dormían en el templo, iban a adorarle para buscar sanidad. Y era asociado por los cristianos de aquella época con Satanás. Asclepio, el símbolo de la medicina, es una serpiente enrollada en una especie de báculo. Es un dios pagano, es un ídolo. Esto usted lo puede encontrar como símbolo en las farmacias. En las ambulancias, cuando usted ve una ambulancia pasar, ve ese símbolo, es exactamente el mismo. Pérgamo fue la capital de la provincia de Asia y se destacaba por su influencia política y religiosa. Entendiendo, hermano, que después cae en posesión de Roma y por consecuencia el emperador romano se hace cargo. Fue la primera ciudad en erigir un templo al emperador y también veneraba a Venus. Esta combinación de poder político e influencia religiosa, superstición médica, hizo que los creyentes en Pérgamo enfrentaran una situación particularmente difícil, donde se le exigía adorar al emperador y afirmar su divinidad. Vale decir, el emperador de Roma era venerado no solo como el gran emperador, sino como un dios. Lo vimos en la historia de la carta a Esmirna, que también nombramos, y aquí hoy día en este caso en Pérgamo también vamos a nombrar a quien fue uno de los mártires de la iglesia de Esmirna, que está asociada también en el tiempo en que muere Juan, el apóstol Juan, donde se le exigía adorar al emperador y afirmar su divinidad, similar al incidente de la estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Hermanos amados, vamos a ir desmenuzando entonces versículo a versículo esta palabra. Recuerden, yo les pido por favor, no escriban nada, todo esto se lo voy a entregar en un PDF, usted lo puede descargar, usted puede añadir nota, pueda sacar su propio estudio bíblico, puede sacar de acá una predicación, lo que usted quiera. Pero yo le pido con todo mi corazón, preste atención, no haga caso del chat. Toda su atención, sus 5 sentidos y los otros espirituales que tiene también. Por favor, si alguien llega a discutir en el chat, hermano, no le preste atención. Tengo mis hermanitos moderadores, capacitados por nuestro Señor sin lugar a duda, prestando su servicio para ayudarnos en la moderación. Ellos se van a encargar, no se preocupe, a los cuales les agradezco desde ya. Entendiendo brevemente el contexto de esta ciudad de Pérgamo, vamos a continuar dando la lectura y desarrollando, desmenuzando versículo a versículo. Versículo 12 dice: y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Al igual que los días anteriores, vamos a explicar algunas cosas que ya vengo explicando, pero por amor a aquellos que se vienen recién incorporando, estaré mencionando nuevamente y siendo repetitivo. Como por ejemplo, escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel acá en el original significa mensajero. Vale decir aquí el que está a cargo de la predicación, de la dirección, del liderazgo, en estricto rigor el pastor de la iglesia. ¿Sí? De la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada
aguda de dos filos dice esto. Entonces, Jesucristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, porque el que tiene la espada aguda de dos filos es nuestro Señor Jesucristo, lo que sugiere autoridad y poder para juzgar con esa espada. Ya anteriormente esto lo habíamos visto también en los capítulos anteriores, donde de alguna manera hace referencia a esto, Hebreos 4:12, donde dice viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Qué cosa? La palabra. Entonces, quien tiene la espada de dos filos en su boca, está haciendo referencia a la palabra de Dios que sale de nuestra boca. A la palabra de Dios se le hace llamar la espada de dos filos. Versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Hay un elogio acá, a pesar de la situación, de la condición que se está dando lugar. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto es demoníaco, hermano. Acá podemos ver el elogio a esta iglesia, la honra de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su contexto sociocultural, político, económico, religioso, malévolo, malvado, demoníaco, hermano. No solo donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, mencionado este capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo le reprenda. Yo conozco tus obras y donde moras. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Esto se hace hincapié en el término donde, ¿sí? Donde moras, como si estuviera siendo resaltado, ¿sí? Que a pesar de la situación, a pesar del contexto, a pesar del trono de Satanás, ahí en medio de esas tinieblas, de ese lugar demoníaco, estaba esta iglesia, hermano, siendo luz en medio de tinieblas. Como si hubiera estado resaltando en medio de un entorno tan adverso, en medio de circunstancias tan difíciles, ustedes han sido valientes y han sido fieles. No es complicado dar testimonio cuando nosotros estamos bien. O sea, predicar, evangelizar, hacer la obra de Cristo cuando todo marcha miel sobre hojuelas, cuando en casa está todo bien, cuando tengo una buena economía, cuando hay trabajo. Hermano, predicar, servir al Señor cuando las cosas están, cuando los vientos van a favor, ¿sí? Cuando toda nuestra vida está tranquilo. Es sencillo servir al Señor así. Pero en medio de una adversidad como la que estaba ocurriendo en Pérgamo, las cosas no se hacen sencillas, porque está todo, absolutamente todo en contra. Y el Señor le dice, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Contra el grito pagano, escuche, contra el grito pagano de César es el Señor, vale decir, en un lugar donde se tenía que idolatrar como si fuera un dios, el emperador de Roma, César es el Señor, y lo que significa la palabra Señor, dándole la divinidad al emperador de Roma, esta iglesia no doblaba su rodilla ante el emperador romano. Esto es exactamente igual lo que pasaba con el pueblo Judá en Babilonia ante el rey Nabucodonosor cuando levanta la estatua y se niegan a postrarse delante de la estatua. Daniel principalmente. Los fieles de Pérgamo se hacían fielmente del nombre de Jesús, el Cristo, creyendo en Él y confesando valerosamente Jesús es el Señor, no es el César, no es el emperador. Hoy la pregunta es, ¿en quién creemos? Muchos creen y depositan más su fe en gobernantes. Mire, ha pasado esto. De hecho, mis hermanos en Estados Unidos están tan solo a un par de meses a escoger a su próximo gobernante. Ahora en diciembre, si no mal recuerdo, tienen sus elecciones. La pregunta es, si no sale el candidato por el cual ustedes sufragaron, la pregunta antes de eso es, ¿por quién estamos sufragando? ¿A quién estamos escogiendo? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque acá en Chile fue escogido, fue electo, teórica, se supone que democráticamente, Gabriel Boric.
No es mi candidato en lo absoluto. Está tremendamente lejos de lo que son mis principios como cristiano, fundamentados en la moralidad de mi Dios a través de la palabra. Yo no puedo como cristiano estar votando por alguien que tiene valores y principios, esto en todo término de cosas, contrario a la moralidad de nuestro Dios. No puedo. No puedo votar por algún candidato que va supuestamente a representarme, a gobernar, y está en favor del aborto, en favor del homosexualismo, en favor de tantas cosas, hermanos, que la palabra describe que es incorrecto, que es pecado. No puedo estar en favor. Por mucho que me quiera brindar un mundo lleno de lujo, de cambio, de que lo mejor está por venir, de que la economía surgirá y usted tendrá caviar en su mesa, hermano, no es así. Esto es lo que ocurría con el emperador de Roma. No obstante, han salido memes después de, memes o momos, como se dice en México, después de la elección del presidente Boric y muchos otros presidentes también. Pero ¿qué pasa si aquellos gobernantes por los cuales nosotros sufragamos y no salen escogidos? ¿Qué preocupación hay en nosotros? Hermanos, entender que nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra salud no depende de nuestros gobernadores, no depende de nuestros presidentes. Nuestra vida como hijos y siervos de nuestro Dios, como la iglesia, el cuerpo de Cristo, depende única y exclusivamente de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero acá se le idolatraba al gobernador, al gobernante, al César, hermano, como si fuera un Dios. La palabra dice que permanecían fieles como Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. A pesar de la idolatría que había en aquella zona, principalmente al César, recordemos que Policarpo en Esmirna, que lo estudiamos ayer, fue martirizado, fue un mártir, fue un cristiano asesinado por negarse a maldecir a Cristo, por negarse a ofrendar, a dar como ofrenda incienso quemado al César, hermano. Fue uno de los mártires cristianos, entre muchos más que hubieron, sin lugar a duda, en aquella época. Otro mártir, al igual que Antipas. Policarpo de Esmirna, entre el 70 y 155 después de Cristo, fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva. Fue un obispo de la ciudad de Esmirna, y tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Con respecto a Antipas, no hay mucha información, por eso menciona Policarpo que también había sido asesinado como testigo fiel. La pregunta, hermano, es, hoy día, nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, estamos morando en un mundo en el cual la palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Un mundo lleno de tiniebla, un mundo gobernado por Satanás. Un mundo gobernado por Satanás. Lo dice la palabra. La pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿A quién vamos a creer? ¿Seguiremos siendo igual como Antipas, como Policarpo, como el resto de los apóstoles, entregando nuestra vida y, si es necesario, nuestra cabeza como Pablo? ¿Nos negaríamos, hermanos, si es que, lo digo, acabo de subir un video que lo vi el día de ayer, hoy día lo subí, con respecto a lo que se está legislando en Canadá en contra de el cristianismo de alguna manera? Y eso está ocurriendo, ya ocurre en otros países. Hay países que se están negando la posibilidad de que usted tan solo siquiera hable o nombre a Jesucristo. China, Norcorea, Irak. Es más, Asia Menor, todas estas iglesias que estamos viendo están en la zona de lo que hoy se conoce como Turquía. Turquía, hermano, lo cual es una ciudad, es un país prácticamente islámico, contrario. Muchos países en el Oriente son contrarios al cristianismo y se ha perseguido y han habido mártires desde Esteban en adelante, en realidad partiendo por nuestro Salvador Jesucristo, el cual entregó su vida por usted y por mí, hermano, para hallar salvación. La pregunta es, nosotros como cristianos, ¿dónde estamos dejándonos? ¿Seguimos siendo fieles? ¿Comprendemos lo que esto significa? El mensaje a la iglesia de Pérgamo, y que es un mensaje de ejemplo para su vida y para mi vida.
El término donde mora Satanás, en el contexto de Pérgamo, se consideraba que era un centro de poder político religioso, con una fuerte presencia de cultos paganos y prácticas idolátricas. La ciudad estaba llena de templos dedicados a diferentes deidades, diferentes hermanos, incluyendo al emperador romano, cuya adoración era exigida como una muestra de lealtad al Estado. Si usted no adoraba, si usted no idolatraba al emperador romano como una divinidad, usted era perseguido y era asesinado. Era asesinado, era encarcelado por sedicioso. Peor aún, imagínense la situación a la que se encontraba esta iglesia, la cual a nosotros nos enseña la palabra que ante el único que podemos postrarnos y adorar es a nuestro Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Jehová nuestro Señor, Yahweh. Además, Pérgamo era conocida por su gran biblioteca y una tradición en el arte de la curación, especialmente asociada al culto del dios Asclepio, como lo dije en la introducción, cuyo símbolo es una serpiente asociada a menudo a Satanás. En la iconografía cristiana, ¿sí?, es esa serpiente como una especie de báculo, la que nosotros vemos normalmente en la ambulancia y en lo que significa la salud, la farmacia. Todo esto junto a su posición estratégica como capital de la provincia romana de Asia, contribuyó a que se le atribuyera a Pérgamo la característica de ser donde mora Satanás. Versículo 14, estamos en Apocalipsis capítulo 2. Para aquellos que se vienen recién incorporando. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Acá está asociando esta carta, la escribe Juan, carta que dicta nuestro Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de Pérgamo, recordémoslo. Está citando lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesucristo critica a la iglesia de Pérgamo por tolerar a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, que los llevó a los hijos de Israel a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Balaam fue un profeta que inicialmente fue contratado por Balac, el rey de los moabitas, enemigos de Israel, por cierto, para maldecir al pueblo de Israel, a la nación de Israel, mientras éste se dirigía hacia la tierra prometida. Mientras Israel ya había salido de Egipto, polulaba, divagaba entre el desierto, camino a la tierra prometida, el rey Balac exige básicamente a Balaam que profetice maldición sobre Israel. Cuando acá dice que enseñaba a Balac poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ya abordaremos eso. Con respecto a la doctrina de Balaam, se refiere a este plan alternativo que implica tentar a los israelitas a cometer pecado y apartarse de Dios. Balaam aconsejó a Balac que enviara a las mujeres moabitas a seducir a los hombres de Israel y llevarlos a participar en idolatría y la inmoralidad sexual. Este consejo fue efectivo en provocar la ira de Dios contra Israel y causar la muerte de muchos israelitas por plagas enviadas como castigo. Esto está en la historia, hermano. Esto usted lo puede encontrar en la historia. Esto ocurrió. De aquí viene la historia donde a Balaam le habla la burra, hermano. Dios usando una burra no nos va a usar a nosotros. Es aquí, uno más. Para advertir a Balaam que lo que iba a hacer no era correcto, no estaba bien. Pero fíjense cómo en medio de este lugar demoníaco, en medio de esta oscuridad, donde además estaba todo absolutamente contrario a esta iglesia. Mire, yo no sé en qué lugar se encuentra usted. Yo no sé en qué lugar su congregación tal vez hoy día se encuentre, o usted viva. ¿Cuál es el contexto que hay a su alrededor? Puede ser, incluso hoy por hoy, de hecho en Estados Unidos los hay, iglesias satánicas. Un burdel, un lugar de prostitución cercano,
un lugar de narcotráfico, delincuencia. Yo no sé cuál sea el lugar en el cual, el contexto en el cual usted se encuentre, y tal vez la única luz de esperanza y es su congregación en la cual usted esté. O sea, incluso su trabajo, sea incluso la obra que usted realiza para nuestro Señor. En el versículo 13 el Señor dice, yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor conoce absolutamente todo de nosotros, dónde vivimos, el contexto en el que estamos, y a Pérgamo le está advirtiendo lo mismo, le está diciendo exactamente igual, porque yo sé tus obras y dónde moras. Este era el contexto, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mire, esto no es fuera, sino es dentro de la congregación. El problema es que era dentro de Pérgamo, habían algunos que estaban trayendo esta herejía, esta doctrina, completamente demoníaca. No solo habla donde mora Satanás, sino donde estaba el trono de Satanás mismo. Esto es tremendo, iglesia. Versículo 15. Y también tienes tú a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Algunos eruditos sugieren que los nicolaitas podrían haber sido un grupo de personas de las primeras comunidades cristianas que abrazaban una forma de antinomianismo, vale decir, del griego contra la ley, una especie de anarquía dentro de la iglesia cristiana. Mi hermano Beder, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. El antinomianismo, con trabalengua, es la creencia de que, como los cristianos, presta atención a esto, hermano, por favor, se lo ruego. Como los cristianos están bajo la gracia de Dios, no están obligados a seguir la ley moral o ética. En este sentido, podrían haber enseñado una libertad excesiva, vale decir, ya no solo libertad, sino libertinaje, ¿me van siguiendo? Que permitía la participación en prácticas inmorales o idolátricas, como la participación en banquetes con ídolos o la promiscuidad sexual bajo el pretexto de la libertad cristiana. A ciencia cierta, no hay información contundente, hay varias opiniones con respecto a lo que sugiere la doctrina de los nicolaitas, pero tiene que ver con esto. Mire, hoy día a quién podríamos comparar esta doctrina de los nicolaitas tiene que ver con aquellos que dicen salvo siempre salvo. Porque la doctrina de salvo siempre salvo le está diciendo a usted que usted lo que haga lo que haga, usted va a seguir siendo salvo. Que no pasa nada, no se preocupe. Usted es salvo, Cristo, sí, usted tiene a Cristo en su corazón. Cuidado con eso. Hoy día estamos en Pérgamo, pero quiero hacerle un pequeño adelanto porque esto viene en adelante. Ese mensaje para aquellos que creen ser cristianos, que dicen ser salvo, hay una advertencia también para ello. Por eso es precioso este capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, porque abarca a congregaciones, iglesias, que en aquel entonces eran la representación de estas 7, que también abarcan el tiempo de la iglesia en general, pero que también nos podemos identificar usted y yo a través de cada uno de estos mensajes. Así que tenga cuidado, hoy día de alguna manera la doctrina de los nicolaitas le está haciendo ver no la libertad que tiene en Cristo, que entre comillas la tenemos. Digo entre comillas porque usted y yo no somos libres al recibir a Cristo en nuestro corazón, porque ya no hago lo que yo quiero, sino hago la voluntad de aquel que me llamó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, soy de Cristo, hermano. Usted y yo como cristianos no tenemos una libertad de escoger. Somos siervos por amor. Éxodo 21. Hemos sido bendecidos al ser cristianos. Hemos sido prosperados. No hablo económicamente necesariamente. Éxodo 21. Las leyes sobre los esclavos. Anótela por ahí y puede estudiarla más adelante. Somos esclavos por amor a nuestro Señor. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, hermano, en los lugares celestes. El gozo de nuestra salvación es Cristo Jesús. Él nos ha alcanzado, sus cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Pero hay un perseverar en nuestra vida.
Esto lo seguiremos viendo, hermano, en adelante los mensajes a través de estas cartas. Cuidado con los salvos siempre salvos. Cuidado con el mensaje que se entrega, hermano. Cuidado a quienes escuchamos. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesucristo insta a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse de tolerar estas enseñanzas erróneas, advirtiendo que si no lo hacen, él mismo intervendrá y luchará contra ellos con su palabra. La iglesia debe abrir, presta atención a esto, la iglesia debe abrir las puertas a todos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Pero ¿para qué se preguntará usted? Simplemente para que sean limpiados, purificados, santificados a través del arrepentimiento y la conversión al evangelio, con un arrepentimiento genuino, una metanoia, una transformación, un cambio en nuestra vida de todo lo que hacíamos, y al ver que nuestra vida en pecado fue la causa, el motivo del por qué nuestro Señor Jesucristo se tuvo que entregar en la cruz, a ser transformados y entregar nuestra vida, tiempo, dedicación, sueños, anhelo, nuestra vida a nuestro Señor, al propósito por el cual Él nos llamó. Esto no se trata de usted, esto no se trata de mí, esto se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es mi voluntad, es la voluntad de mi Señor. Y si Él tuvo misericordia para con mi vida, como nosotros no la vamos a tener con el necesitado. La iglesia no puede tener sus puertas cerradas. Pero eso no significa dejar entrar cualquier herejía, ni permitir herejía dentro de la congregación. El problema acá, hermano, era que habían algunos dentro de la congregación que tenían esta herejía, estas doctrinas heréticas. Y eso no es correcto. No era fuera de la iglesia, no venían de afuera los problemas, estaban dentro de la congregación. Por eso uno tiene que tener precaución. Por eso la palabra nos advierte a tener precaución, a mirar a aquellos que están dentro, con lo que enseñan, con lo que dicen. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, no por sus dones, por sus frutos. Acá cuando dice, bueno, el mensaje de arrepentimiento es una advertencia porque esta iglesia habían quienes habían retenido la doctrina de los nicolaitas. Vale decir, no se habían arrepentido, y esto venía a ser como una levadura que finalmente acabaría con toda la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un cajón con 30, 40 manzanas sanita, una podrida, va a acabar con el resto. No se puede permitir eso en las congregaciones. Mire, en 1 Corintios capítulo 5 ocurrió una inmoralidad así. Esto no es nuevo, este concepto de los nicolaitas, de los de Balaam, de los de Jezabel, que lo iremos viendo más adelante. Esto ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta cómo las cosas son cíclicas? Completamente. La doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel, o lo que hacía Jezabel, lo que hizo en el Antiguo Testamento, que eso lo abordamos nosotros, tiene que ver con aquellos que vienen con doctrinas heréticas de idolatría, de inmoralidad sexual, con cosas que finalmente nos llevan a la carne y nos llevan al pecado y no a consagrarnos en santidad delante de nuestro Dios. Ya no se disciplina a quienes están en pecado para arrepentirse por miedo a que se vayan de la iglesia. Hoy día ocurre mucho esto. Triste y lamentablemente, ¿sabe dónde y cuándo pasa esto? Cuando los miembros están en pecado y creen que por el diezmo, por las ofrendas, no les pueden decir nada, porque sostienen la obra. Usted está muy equivocado. Ni usted ni yo sostenemos nada en ninguna congregación. Quien sostiene a la iglesia, lo vemos en cada uno de estos mensajes, es el Dios Todopoderoso, Jesucristo, que Él tiene en su diestra a los mensajeros, las estrellas, los ángeles, los pastores, a su siervo. Usted tiene que ofrendar, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Que tengamos una responsabilidad económica porque tenemos que ser partícipes de toda cosa buena, de toda obra buena, aquel que nos instruye,
por supuesto. La iglesia tiene gasto y tiene que cubrirlo, por supuesto. Pero ni el siervo ni la iglesia se sostiene por usted. Quien la sostiene es el Señor. Ni tampoco el pastor. El pastor es el siervo de la congregación. No son sus ovejas para enseñorearse de ella. Es Dios quien sostiene su iglesia. Hermano, ni usted ni yo, ningún pastor que pueda existir a lo largo y ancho de todo este mundo tiene marca en sus manos. Ninguno, ni usted ni yo. El único que las tiene es nuestro Señor Jesucristo. Y es la iglesia de Cristo. Él es un Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Él murió en la cruz por usted y por mí. Y triste y lamentablemente hay congregaciones en las cuales por causa del diezmo, porque no se les corrige, porque se les va una familia tremenda y con eso se les va el diezmo tremendo, no se corrigen estas doctrinas erróneas. El pecado que de pronto puede haber en las congregaciones. Se ha hecho partícipe una frase que la dijo Gandhi y que es errada y yo la he mencionado en muchas ocasiones. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Mentira, es completamente errado. Porque si yo lo enseño así literalmente, hermano, le estoy diciendo a usted, peque todo lo que quiera, total Dios aborrece lo que usted hace, pero usted lo va a seguir amando. Mentira, eso es falso. Salmo 5:5, el Señor nos advierte de aquello. Permítame y se los leo, hermano. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los pecadores. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No, pero Dios ama al pecador. Mentira, lo aborrece, dice la palabra. Capítulo 6, versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero hermano Cris, la palabra dice que el Señor, sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su creación, a todo el mundo su creación. ¿Pero usted cree que Dios se va a complacer en que usted esté pecando? ¿Que yo estoy pecando? Aunque por eso un cristiano no practica pecado, hermano. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El llamado es a arrepentirnos y no caer en estas doctrinas heréticas. 17. El que tiene oído, ¿usted tiene oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto dice el Espíritu: al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Se preguntaron alguna vez qué es esta piedrecita blanca? ¿Se lo cuestionaron alguna vez? ¿A qué se referirá esa piedrecita blanca? ¿Por qué una piedrecita blanca? Hermano Crisi, y si voy y tomo una piedra blanca nomás y la ando trayendo conmigo. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo. Qué precioso esta promesa, hermano. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Mira, en el Antiguo Testamento se comió maná. El pueblo fue bendecido, prosperado, provisionado en medio del desierto, entre el agua de la peña Oreb, entre la nube del cielo, la columna de fuego, que es una teofanía, es una representación de nuestro Dios. Sí, hay cristofanía, la representación de Cristo en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el ángel de Jehová, Melquisedec, etc. Sí, también hay teofanía, una representación de lo que es Dios a través de estas figuras, de esta simbología, que era literal, hermanos. Había una columna de fuego que mantenía con calor a su pueblo en la noche y en el día, ante el sol avasallador, una nube que lo mantenía fresco. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a ver qué es esto. Jesucristo concluye la carta con una exhortación a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Promete recompensas para aquellos que superen estas pruebas, incluido el acceso al maná escondido. Y una piedra blanca con un nombre nuevo, simbolizando la comunión íntima con Dios. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. El maná, recordemos, era una especie de pan dulce, ¿sí?
como con sabor a miel, si eran como hojuelas de miel, dice la palabra, con el que Dios alimentó a su pueblo cuando peregrinaba por el desierto camino a Canaán, tierra prometida. Este era un alimento que caía del cielo cada mañana. Esto es según el libro de Éxodo. Pero la pregunta acá es, ¿qué es este maná escondido, hermano Cris? El maná es Jesucristo. Juan capítulo 6, 48-51. Les leo, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná al desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Este fin de semana pasado, recién, se celebró la Semana Santa. Sí, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pascua, Pesaj, que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero inmolado en la cruz, donde en Pesaj se celebraba la muerte del Cordero, ¿sí? Se sacrificaba el Cordero, se consumía el Cordero, y con su sangre era manchada las puertas para que la muerte no pasara por los primogénitos de su pueblo. Jesucristo es el maná. Acá lo dice en Juan 6, 48-51. Él es el maná que descendió del cielo. Él es el pan de vida eterna, hermano. Y cada cierto tiempo, porque la palabra no lo dice, puede ser todos los meses, si usted lo quiere hacer toda la semana, si lo quiere hacer 2 veces al año o una vez al año, porque por lo menos una vez al año se tiene que hacer. La Semana Santa o la Santa Cena se tiene que conmemorar con un quebranto en nuestro corazón la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y él cuando dice el maná escondido es la vida eterna en Cristo Jesús. Él es el pan de vida eterna. Ese es el maná escondido que dice al que venciere daré comer del maná escondido. Al que venciere, ¿qué, hermano Cris? ¿Por qué la palabra constantemente nos llama a perseverar, a vencer? Mire, en Mateo 24, la palabra también lo dice. Es una constante en toda la Biblia, hermano. En toda la Biblia. Así que cuidado con aquellos que dicen que salvo siempre es salvo. Porque cuando usted le dice, no, pero es que hay apóstatas que cayeron de la gracia, no, es que nunca fueron nuestros. Es un comodín, hermano. Eso no es correcto. Un apóstata es aquel que estuvo acá y se apartó. Un apóstata es aquel que se aparta de la fe. ¿Cómo va a ser apóstata? ¿Cómo va a apostatar a alguien que nunca fue parte de la fe? No es llamado apóstata. Al que venciere, daré comer del maná escondido. Hermano Cris, ¿al que venciere quién? Al que venciere en un mundo de tiniebla, en un contexto demoníaco, malvado, malévolo. Mire, hay algunos de ustedes que tal vez en su familia usted sea el único siervo, la única sierva, que esté en medio de alcohólicos, borrachos, delincuentes o personas que incluso le hacen la vida imposible en su propia casa. Porque esas son las situaciones que vivimos. Esas son las situaciones que vivimos algunos. Es tremendo esto, iglesia. Al que venciere, le daré del maná escondido. Dice, y le daré una piedrecita blanca. Hermano Cris, quiero saber qué es esa piedrecita blanca. Hay muchas teorías al respecto. De verdad que hay varias teorías con respecto a esto, a este escrito. Pero en lo personal, creo que el que más cercano al contexto de estos pasajes se podría tomar y considerar se refiere a la victoria y al premio que hay en Cristo Jesús. Porque hay un premio, una piedrecita blanca, en la que está relacionada con la costumbre romana de premiar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Y esta servía como un ticket, como un boleto de entrada a un banquete de premiación. En una mitad está escrito el nombre del anfitrión de la fiesta y en la otra mitad el nombre del deportista invitado. Al llegar a esta ceremonia, ambas mitades debían juntarse para poder ingresar al banquete. O sea, que usted participaba de una actividad deportiva y al salir victorioso se le daba esa mitad de piedra. Donde cuando usted llegaba al banquete, hoy día hay códigos de barra,
Hoy día a lo mejor hay una tarjeta, hoy día a lo mejor colocan su nombre porque legalmente tiene un carnet de identidad, una tarjeta de identificación, etc. En aquel entonces, con piedras, se partía por la mitad, una mitad acá, la otra mitad allá, y cuando yo llegaba allá y decía, yo gané el tan ceremonia, a ver, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo identificarlo? Acá tengo mi piedrita, ¿sí? Y la colocaba con el anfitrión, veían su nombre, Patroclo. Ok, y ven en la lista, vean en los pergaminos. Patroclo, ok. La piedra del anfitrión, perfecto, adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Cristo es el pan de vida y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Se da cuenta que esto hace referencia a eso? Hay que entender, hermano, que el contexto en el cual está redactado Apocalipsis, para Juan, estamos hablando entre el 90 y el 100, después de Jesucristo, tiene que ver con un contexto greco-romano. ¿Sí? Anterior a Roma, acá a Grecia, y toda la idolatría que eso significaba. En cuanto al nombre nuevo, hace referencia a que Cristo, en Cristo Jesús, hermano, usted y yo somos nuevas criaturas. Y en el cielo seremos completamente renovados, lejos de este cuerpo cochino, pecaminoso, hermano, esta carne sucia, malévola, que nos hace la vida imposible, en donde está el ego, la vanidad, la soberbia, el altivez, la lujuria, todo lo cochino, hermano. En la carne. Por eso tenemos que abandonar este cuerpo. Este cuerpo no puede tocar, no puede llegar a lo santo. No puede ver corrupción. Sí, en lo santo allá está lleno de corrupción este cuerpo. Y por eso tenemos que abandonarlo. Lo eterno es nuestra alma. Dice, somos nuevas criaturas y en el cielo seremos completamente renovados, fuera de este cuerpo corruptible, con un nombre completamente nuevo. Como fue, y aquí tenemos ejemplos también en el Antiguo Testamento. Abraham, Israel, Pablo, sí, de Abraham, de Israel, o sea, de Jacob a Israel, de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, de Sarai a Sara, bueno, en fin, ¿por qué? Porque somos nueva criatura. Hermano Cris, si usted se preguntará, ¿para qué es esta piedrecita blanca? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Cuál es el banquete? ¿Cuál es el banquete en que iban estos deportistas? La premiación. La palabra habla que usted y yo vamos a ser galardonados, vamos a ser premiados, hermano. Hay una eternidad que nos espera. Y va a haber un juicio también. Un juicio en el cual usted y yo también estaremos. La palabra dice que estaremos ante el tribunal de Cristo. No es el gran trono blanco, donde iban todos los que van a condenación eterna, sino ante el tribunal de Cristo en el cual usted y yo vamos a ser galardonados. Habrá un galardón para aquellos que hemos perseverado en el Señor. Hay gente que ha entregado toda su vida. Hay gente que se ha negado a tener familia, hermano, como ministro, como siervo en África, predicando en China, exponiendo su vida. ¿Usted cree que el galardón de ellos va a ser el mismo que el mío, que tal vez estoy acá en el estudio, o que te llevo calentando la banca a la iglesia, hermano, 20, 30 años? Y no le he predicado ni al vecino. Servimos a un Dios justo. Servimos a un Dios justo. Y esa piedrecita blanca, hermano, tiene que ver con el gran banquete a la boda del Cordero. Bendito sea el Señor. Había algo que quería mencionarle. Gracias, Señor. Con respecto a los sacrificados, los ídolos. ¿Se han preguntado en algún momento, hermano Cris, varias veces tal vez, nadie me lo preguntó? Nadie me lo preguntó. ¿Qué significa eso de los sacrificados, los ídolos? Porque esto lo vimos también, esto es mencionado en, creo que Romano. Bueno, Pablo habla mucho de eso. ¿Qué tiene que ver con los sacrificados, los ídolos? ¿Qué tiene que ver con que si nos invitan a comer en algún lugar y nos dan comida sacrificada a los ídolos? Bueno, hay que entender lo siguiente. En aquel tiempo y contexto, había mucha idolatría, muchos ídolos, muchos dioses a los cuales se veneraba y también se sacrificaban animales. ¿Sabe qué era lo tremendo?
que en ocasiones lo sacrificado a los animales era solamente la sangre y no su carne. Y su carne era apartada para hacer ahí un banquete entre ellos y comer ese banquete, lo sacrificado a los ídolos. Esto habla un poco de lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Con respecto a la doctrina de Balaam y Balac y a lo de los nicolaitas. Eso tiene que ver con el sacrificio que se hacían de animales a los dioses paganos, estos demonios básicamente. A eso se refiere lo sacrificado a los ídolos. Quiero concluir con este escrito, no es extenso, y termino con esto. La carta a la iglesia de Pérgamo revela un elogio por su valentía, su fidelidad en medio de un entorno hostil, donde incluso se destaca la resistencia de algunos como Antipas, mi testigo fiel, dice la palabra. Qué precioso es, hermano. Como en medio de toda esta situación, como en medio de toda esta gente que está perseverando, hay personas resistentes. Hay personas que no doblamos nuestra rodilla ante Balaam, ante los gobernantes, ante los ídolos de este mundo. El maná, o sea, hermana, el remanente, hermano. El remanente fiel que hoy sigue. Usted y yo perseverando en el Señor. Ahí estaba Antipas. Sin embargo, Jesucristo también señala el error de la tolerancia hacia las enseñanzas erróneas que conducen a la idolatría y la inmoralidad. Nada lejano a lo que hoy día también ocurre. La exhortación al arrepentimiento es clara, recordando que la verdadera fortaleza se muestra en la perseverancia en la fe. Las promesas de recompensa para aquellos que superen estas pruebas, incluso el acceso al maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo, simbolizan la íntima comunión con Dios y la victoria en Cristo perpetuamente. Y es así como finaliza este tremendo mensaje. Espero que haya sido de mucha bendición a vuestra vida. Recuerden, estudios prácticamente a diario. Desde domingos a viernes, básicamente porque el sábado no realizo estudios, pero toda la semana, en estricto rigor. En las mañanas a las 9 de la mañana y en la tarde-noche a las 21 horas, 9 de la tarde. En este código usted lo escanea y puede llegar a todas mis redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre muchas otras. Hay bastante contenido ahí también. Hay regalitos que tengo que usted los puede visitar y son gratuitos, sin lugar a duda. Así es que le hago la invitación a que me siga. Gracias por su apoyo, gracias por seguirme en mis redes sociales. Comparta mi contenido si usted ha sido bendecido. Un abrazo, bendiciones, que tenga un lindo día. Hasta luego. Chao, chao.